Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan con dramas, romance y personajes inolvidables, entonces prepárense, porque lo que sucedió en la última rueda de prensa de nuestro queridísimo Can Yaman es simplemente explosivo. Y lo más impactante, la reacción de Demet Özdemir ante todo esto te dejará, bueno, sin aliento. De eso se trata nuestro vídeo de hoy, de desentrañar este misterio, de analizar cada detalle y de compartir con ustedes esta sorpresa mayúscula que ha sacudido el mundo del espectáculo. Así que si aún no lo han hecho, vayan dándole a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico, lo han convertido en un ídolo a nivel mundial. Hemos seguido de cerca su carrera, sus proyectos y, por supuesto, su vida personal. Y es precisamente en este último aspecto donde hoy vamos a profundizar. Todos recordamos la química innegable que emanaba de él y Demet Özdemir en Erkenci, una telenovela que conquistó corazones en todo el planeta. La pareja protagonizada por Can y Demet se convirtió en una de las favoritas de los fans, y muchos esperaban, deseaban incluso, que su romance traspasara la pantalla. Y aunque hubo rumores, coqueteos y declaraciones ambiguas, nunca confirmaron una relación sentimental formal. Sin embargo, esa conexión, esa chispa, siempre ha estado presente en la memoria de los seguidores. Pues bien, hace unos días se llevó a cabo una importante rueda de prensa en Italia, donde Can Yaman se encuentra promocionando su nuevo proyecto. El evento estaba lleno de periodistas, fanáticos y, por supuesto, expectativas. Todos querían saber más sobre sus futuros trabajos, sus planes y, como no, sobre su vida privada. Can, siempre carismático y con su habitual desenvoltura, respondió a varias preguntas, hablando de su pasión por la actuación, de su experiencia en Italia y de su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Pero lo que nadie esperaba, lo que nadie tenía en su radar, fue el giro inesperado que tomó la conversación. Durante la rueda de prensa, uno de los periodistas, quizás con la intención de generar un titular jugoso o simplemente por curiosidad genuina, lanzó una pregunta que apuntaba directamente a su pasado. La pregunta fue algo así como: Can, se rumorea mucho sobre tu relación con Demet Özdemir, la actriz con la que compartiste pantalla en Erkenci. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación o de que ese vínculo, que tanto cautivó al público, vuelva a surgir? Imaginen el silencio que se generó en la sala. Era un momento de pura tensión, de expectativa. Todos los flashes apuntaban a Can, esperando su reacción. Y aquí es donde viene la sorpresa, el momento que ha dado la vuelta al mundo. Can Yaman, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, sonrió. Una sonrisa enigmática, cargada de significado. Y luego, con una calma que desarmaba, dijo: Demet es una persona muy especial para mí. Siempre lo será. Compartimos momentos inolvidables y un proyecto que marcó nuestras carreras y la de muchos fans. El cariño y el respeto que le tengo son enormes. En cuanto al futuro, bueno, el futuro es impredecible, ¿verdad? La vida nos sorprende constantemente. Hasta aquí podríamos pensar que es una respuesta diplomática, una manera elegante de decir que el pasado es pasado. Pero la verdadera sorpresa no estuvo en las palabras de Can, sino en lo que ocurrió después. Porque en esa misma rueda de prensa, de forma completamente inesperada, se encontraba presente, como invitada especial, la propia Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Demet Özdemir estaba allí, sentada entre el público, escuchando atentamente cada palabra de Can. Y la reacción de Demet ante la respuesta de Can fue la que nos ha dejado sin aliento. Los ojos de Demet, en ese instante, se posaron en Can. Y lo que vimos fue una mezcla de emociones difíciles de describir. Un destello en sus ojos, una leve elevación de las cejas, y una sonrisa que, aunque sutil, transmitía muchísimas cosas. No era una sonrisa de indiferencia, ni de incomodidad. Era una sonrisa que parecía decir: entiendo perfectamente lo que dices. Y yo también siento lo mismo. Fue un cruce de miradas que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para que los más observadores, los que entendemos el lenguaje no verbal, captaran la magnitud del momento. Los periodistas y los fanáticos presentes sintieron la electricidad en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ese instante, ese cruce de miradas entre Can y Demet,
resonó con la fuerza de un trueno en la sala. La respuesta de Khan, sumada a la presencia inesperada de Demet y a su reacción, crearon una escena digna de una telenovela. La pregunta era sobre su relación pasada, y la respuesta, sumada a la aparición sorpresa y a la reacción de Demet, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Qué significa todo esto? ¿Podría ser este el indicio de que el cariño y el respeto mutuo han evolucionado hacia algo más? ¿Es esta una señal de que la puerta a una reconciliación o a un nuevo capítulo entre ellos está abierta? La forma en que ambos manejaron la situación, con esa naturalidad y esa complicidad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden dar, sugiere que hay una conexión muy profunda que aún perdura. Los fans en redes sociales, como era de esperar, se volvieron locos. Los comentarios se multiplicaron por miles. Lo sabía, qué linda pareja, están juntos de nuevo, el destino los unió de nuevo. La emoción es palpable. La comunidad de seguidores de Can Yaman y de Demet Özdemir ha encontrado en este incidente una razón para soñar y para ilusionarse de nuevo. Analizando la reacción de Demet, podemos ver varias capas. Por un lado, está la profesionalidad. Ella es una actriz reconocida, y su presencia en un evento de Can Yaman, si bien sorpresiva, podría haber sido por motivos de amistad o profesionales. Sin embargo, la forma en que reaccionó a esa pregunta específica, con esa sonrisa y ese cruce de miradas, sugiere algo más íntimo. Parecía haber una complicidad tácita, un entendimiento mutuo que iba más allá de la amistad. Podríamos interpretar esa sonrisa de Demet como una afirmación de lo que Can estaba diciendo. Una manera de respaldar sus palabras y al mismo tiempo, demostrar que ella también valora esa conexión. Es como si dijera, sí, Can, yo también lo siento así. Y tú lo has dicho perfectamente. Esa sutil inclinación de cabeza, ese brillo en los ojos, son gestos que comunican mucho más que un simple reconocimiento. Además, hay que tener en cuenta el contexto. La fama de ambos actores hace que cualquier interacción sea analizada con lupa. La mera presencia de Demet en la rueda de prensa de Can, sumada a su reacción ante una pregunta sobre su pasado, es material para innumerables teorías. Y es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad de que algo esté pasando, lo que más engancha al público. Can Yaman, por su parte, demostró una madurez y una elegancia notables. No se escondió, no evadió la pregunta, sino que la abordó de una manera que dejó la puerta abierta a la esperanza. Sus palabras fueron cuidadosas, pero a la vez cargadas de un afecto genuino. Demet es una persona muy especial para mí. Siempre lo será, es una frase que va más allá de lo profesional. Sugiere un vínculo duradero y significativo. Y luego está el detalle de su aparición sorpresa. ¿Fue planeado? ¿Fue una coincidencia? Si fue planeado, ¿con qué propósito? Si fue una coincidencia, entonces el destino realmente está jugando sus cartas de una manera muy interesante. Sea como fuere, el resultado fue un momento que ha marcado un antes y un después en la percepción pública de su relación. Este tipo de eventos son los que alimentan la magia de las historias que vemos en televisión. Nos recuerdan que a veces la realidad puede ser tan o más fascinante que la ficción. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue tan real, tan palpable, que los fans nunca dejaron de esperar que esa chispa se reavivara en la vida real. Y quizás, solo quizás, este incidente en Italia sea la prueba de que esa esperanza no estaba del todo equivocada. La rueda de prensa se convirtió en un evento mediático mundial gracias a esta situación. Los titulares en Turquía, Italia y en todos los países donde sus telenovelas son seguidas, se llenaron de especulaciones. Can Yaman y Demet Özdemir, un romance resurgido, la reacción de Demet que lo confirma todo, el cruce de miradas que revoluciona las redes. Y así, la intriga continúa. Para aquellos que disfrutamos de sus historias, verlos interactuar de esta manera, de forma tan significativa, es un regalo. Es la confirmación de que la química que vimos en pantalla no era solo actuación, sino algo más profundo. Y si bien no tenemos una confirmación oficial de que estén juntos o que vayan a estarlo, la forma en que se presentaron ante el público en ese momento, con esa mezcla de respeto, cariño y una pizca de misterio, es suficiente para mantener viva la llama de la ilusión. En resumen, la rueda de prensa de Can Yaman en Italia se convirtió en un evento inolvidable gracias a la aparición sorpresa de Demet Özdemir y a la reacción que ella tuvo ante una pregunta sobre su relación pasada. Las palabras de Can, cargadas de afecto, y la sonrisa enigmática de Demet,
crearon un momento de pura magia y especulación. La comunidad de fans está eufórica y expectante ante lo que pueda suceder. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de uno de los momentos más comentados del mundo del espectáculo. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia con ustedes y desentrañar juntos este misterio. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay algo entre Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encanta leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.